Apocalipsis capítulo 21. Manahem, qué bueno que estás aquí, mijo. Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenido. Apocalipsis 21. Las últimas 3 semanas hemos estado tocando el tema, hermanos, de la eternidad. Hemos estado hablando sobre este pasaje de Apocalipsis 21, viendo una probadita de lo que la Biblia nos dice sobre la eternidad. Hermanos, una de las cosas que debemos tener en mente es que la Biblia no tiene como propósito contestar, hermano, todas las preguntas que nuestra mente curiosa puede tener. Hermanos, ¿cuántas preguntas, cuántas interrogantes hay en la vida de muchos, hermano? Y no es que Dios quiera causar confusión, no es que Dios quiera tenernos a medias, no. Es importante entender que en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para conocer a Dios, para entender lo que necesitamos entender, para vivir una buena vida que lo glorifica a Él. Hermanos, ¿cómo será la eternidad? ¿Cómo será vivir con Dios por los siglos de los siglos? Recuerde que nuestra humana manera de ver las cosas, hermano, en nuestra mente está que alguien nace, crece, algunos se reproducen. ¿Y qué sigue después, hermanos? La muerte, la muerte. Hermano, ¿quién aquí tiene expectativa de vivir 120 años? Algunos dicen, si llego a 60 ya fue ganancia. Y los que ya pasaron los 60, si llego a 90 ya será milagro. Nadie aquí tiene más de 90, hermanos. Hermana Blanca todavía no. Le faltan unos cuantos, ¿verdad? Hermana Heidi, hermana Abby, juntos ya los pasan desde hace mucho. Hermano Toño, ¿cuántos son? ¿80 y qué? No, poquito menos, ¿verdad? Hermano, ¿quién tiene expectativas de vivir 120 años de manera honesta y realista? Nadie. ¿Alguien aquí ha conocido a una persona de 120 años? Hermano, uno en 1,000,000,000 a lo mejor. Recuerdo a la hermana Antonia Cuesta. Le celebramos un servicio de acción de gracias por sus 100 años. Y le dije a la hermana, de aquí en adelante, cada vez que cumple años, le haremos un servicio. Y se murió 2 meses antes de cumplir los 101, hermanos. 100 años. Pero pensar, hermano, en vivir para siempre, nuestra mente finita no alcanza a concebirlo. Pero la Biblia habla sobre la eternidad, hermanos. ¿Qué nos enseña Apocalipsis 21 sobre la eternidad, hermanos? Vamos a leer juntos el versículo 8 y después vamos a orar y continuar con la enseñanza, hermanos. Leamos juntos Apocalipsis 21:8. Léalo conmigo, dice la Biblia, pero los cobardes e incrédulos que es la muerte segunda, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Algunos dirán, pastor, pensamos que cuando habla de eternidad se refiere a quienes estarán por la eternidad en el cielo. Sí, es lo que he mencionado, pero ¿por qué está este versículo aquí, hermanos? Este versículo, a quienes comúnmente estamos compartiendo el evangelio, muchas veces lo citamos, muchas veces lo leemos para enseñarle a la gente que somos pecadores y que la consecuencia del pecado es el infierno. Pero
¿Qué hace ese versículo en un pasaje donde se está hablando de la eternidad? Hoy es la tercera parte sobre el tema. Hoy estaremos concluyendo y hoy vamos a ver por qué está ese versículo aquí. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acompáñeme a orar, hermanos, y pidamos a Dios que Él hable a nuestra vida. Señor, le pido en esta hora, Señor, que usted obre en la vida de cada persona aquí presente. Señor, nunca es casualidad escuchar algún sermón. Nunca debiéramos decir, hoy yo no ocupo prestar atención a este tema o a estos versículos. Siempre, Señor, que la Biblia se abre, usted quiere hablar a la vida del creyente, a la vida del no creyente, a la vida de todos. Por favor, le suplico en esta tarde noche, obre de tal manera que todos podamos salir impactados, redarguidos y habiendo tomado una decisión, Señor. Ayúdenos, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Ahora, hermano, ¿qué nos enseña Apocalipsis 21 del 1 al 8 sobre la eternidad? Déjenme a manera de repaso mencionar bien rápido lo que ya hemos estudiado. Versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar, ¿qué, hermanos? Ya no existía más. Hermano, lo primero que debemos tener en mente en la eternidad, sobre la eternidad, es que la eternidad, hermano, no se desarrollará, no se vivirá en este mundo, en esta tierra. Dice la Biblia que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Hermano, en la voluntad de Dios hay mar. Y qué hermoso es ir al mar. Qué hermoso es disfrutar, hermano, del producto del mar. Pero dice la Biblia que en el cielo nuevo y la tierra nueva, el mar ya no existía más. Eso quiere decir, hermano, coma todo el pescado y camarones que pueda, porque quiere decir que si vamos a comer en el cielo, a lo menos marisco no habrá. ¿Quién quiere marisco habiendo carne? Con tortillas de harina, saladas, hermanos. Ojalá en el cielo la coca no produzca diabetes, hermano, y tomemos coca. Ahorita hay que amarrarnos la tripa, pero ojalá en el cielo se pudiera. Es un misterio eso, hermanos. Pero habrá cielo nuevo y tierra nueva. Hermano, ¿por qué cielo nuevo y tierra nueva? Esta tierra, este planeta, este cielo han sido instrumentos de pecado. Hermano, la Biblia menciona, la tierra está bajo maldición. La tierra ya no produce lo que producía. Hermano, sequías en muchos lugares, situaciones difíciles en muchos lugares. ¿Por qué? Porque todo está bajo maldición, pero habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermano, la segunda cosa que encontramos, mire versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una segunda cosa que debemos tener en mente, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y habrá, hermanos, una ciudad principal. Algunos han dicho que pudiera llamarse la capital del cielo. El lugar específico donde estará el trono de Dios. ¿Cómo se llamará, hermano? La nueva Jerusalén. Hermano, hay una santa ciudad, Jerusalén, el día de hoy, pero la Biblia dice, habrá una nueva
Jerusalén, hermano, una ciudad hermosa, comparada con una novia ataviada, dispuesta para esperar a su marido. Hermano, será una ciudad impresionante, lo más hermoso, hermanos, que usted pueda imaginarse. Bueno, lo más hermoso que no podemos ni imaginarlo, más bien debemos decir, hermano. ¿Qué más nos enseña este pasaje sobre la eternidad? Número 1, cielo nuevo y tierra nueva. Número 2, la nueva ciudad de Dios, la Santa Jerusalén. Mire, versículo 3, una tercera cosa sobre la eternidad. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él, ¿qué, hermanos? Morará con ellos. Una pregunta: ¿mora hoy con nosotros? Yo lo dudaría 2 veces para decir amén. Es más, yo no diría amén. ¿Mora hoy con nosotros? Más bien yo diría lo siguiente: mora con quien lo deja vivir en él. Dice la Biblia, Jehová estaba con José, y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hermano, él quiere estar con todos, pero no está con todos. No porque no quiera, sino porque muchos no lo dejan reinar en su vida. Hermano, para que él reine nuestra vida, tengo que cederle el completo control a él. Y todavía nos encanta mucho hacer lo que nos da nuestra regaladísima gana, hermanos. ¿Cierto o no es cierto? Hermanos, pero dice ahí, él morará con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que como ya no habrá naturaleza pecaminosa, como ya no habrá pecado en nosotros, él morará sin estorbo, sin contratiempo con sus hijos, hermano, con los creyentes. En tercer lugar, ¿qué nos dice Apocalipsis 21? Hermano, habrá un compañerismo con Dios y será un compañerismo perfecto. Hermano, mire, tenemos la bendición de tener la Biblia en nuestras manos. ¿Tiene usted la bendición de tener una Biblia? Pero ¿sabe qué es la desgracia? Que no siempre la leemos. Hermano, ¿sabe usted que puede orar y Dios le escucha? Pero no siempre oramos. Hermano, la puerta del templo está abierta varias veces a la semana. Pero yo digo, ¿y los demás dónde están? ¿Y los demás dónde están? ¿Sabe dónde están? Tuvieron algo más importante que hacer, hermano. O tuvieron un buen pretexto para no estar aquí. En aquel tiempo, en la eternidad, hermano, todo será perfecto. Habrá un compañerismo perfecto con nuestro Dios. Mire una cuarta cosa que encontramos, hermano, versículo 4. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima, ¿de quién? Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué, hermanos? ¿A qué se refieren las primeras cosas, hermano? A todas las cosas malas que se desarrollan el día de hoy, que tiene como consecuencia el pecado, hermanos. El pecado, hermano, trágicamente, el pecado de maneras asombrosas, hermano, ha afectado no solamente nuestro planeta, sino también nuestra persona. Pero, ¿qué encontramos, hermano, en el versículo 4 sobre la eternidad? Todo será perfecto, hermanos. Y porque todo será perfecto, hermano, ya no habrá lágrimas en los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Hermano, podemos tener momentos muy buenos, muy agradables. En el matrimonio, en la familia, en la iglesia. Pero de repente llegan las malas noticias. De repente suceden cosas que nunca quisiéramos que sucedan, hermano.
Ahorita mencionábamos, hermano, la necesidad de una persona de un trasplante de riñón. Estaba platicando con el pastor Córdoba sobre el pastor Basilio Alfaro. Hermano, por cuántos años sirvió al Señor y todavía quiere seguir sirviendo, pero su salud ya no le permite hacer lo que siempre ha hecho o ha querido hacer. Pero en aquel tiempo todo será perfecto. Ya no habrá barreras, ya no habrá nada que nos detenga a hacer lo que Él quiere que hagamos. Hermano, ¿qué nos dice este pasaje sobre la eternidad? Cielo nuevo y tierra nueva. Una nueva ciudad, una nueva capital mundial, la nueva Jerusalén. En tercer lugar, el compañerismo con Dios será perfecto. El pecado ya no estorbará. Nuestra pereza ya no estorbará. Nuestras tentaciones ya no habrá. Ya no seremos vencidos por ninguna tentación. Hermano, todo será perfecto. No habrá lágrimas. Habrá una paz perfecta para siempre. No habrá malas noticias. No habrá separación de los seres queridos. Hermano, hemos visto esas 4 cosas y hay una quinta cosa que también vimos, hermanos. Y esto es los ciudadanos celestiales, hermanos. ¿Qué características, hermano, tendrán en aquel tiempo que debieran tener hoy los ciudadanos celestiales? Hermano, una pregunta. ¿Qué hay que hacer para ir al cielo, hermanos? ¿Qué hay que hacer para... Mire, hermano, déjeme cambiar la pregunta. ¿Qué hay que hacer para ir al infierno? Nada. ¿Cómo que nada? La Biblia dice que somos pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, el infierno. Entonces, si todos somos pecadores y por nuestro pecado merecemos ir al infierno, ¿qué tenemos que hacer para ir al infierno? Nada, solamente esperar el día de la muerte. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro y estaba sentado a la mesa de aquel lleno de llagas, esperando saciar su hambre de las migajas que caían de la mesa del rico. Ambos murieron. Lázaro fue llevado a la presencia de Dios, no porque vivió una vida miserable, no porque Dios quisiera recompensar la miserable vida que vivió. No, Lázaro fue a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque conoció a Cristo, porque la Biblia dice, hermano, que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al cielo si no es por Cristo. Hermano, Lázaro está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque reconoció a Cristo. ¿Y el rico por qué está en el infierno? ¿Porque era rico? No, hermano. El rico está en el infierno porque en la vida que Dios le dio, en la oportunidad que Dios le dio, ¿qué sucedió, hermano? El rico, escúcheme, ¿sabe qué hizo el rico? Rechazó el evangelio. Pastor, ¿y cómo sabe que escuchó el evangelio? ¿Sabe cómo sé que el rico escuchó el evangelio? Cuando estaba en el infierno, ¿qué dijo el rico? Te ruego, pues, Padre, envíen a alguien a casa de mi padre. Tengo 5 hermanos. Que alguien vaya y le testifique a mis hermanos, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sabe qué? ¿Cuál es el tormento más grande del hombre rico, hermano? El tormento más grande no es la llama de fuego. El tormento más grande es que él supo cómo salvarse, pero no quiso hacerlo, hermanos. No quiso hacerlo. Hermano, ¿cómo una persona puede salvarse de ir a la condenación
aceptando a Cristo como su Salvador personal, creyendo en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermano, de tal manera ama Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos aquí hemos creído en Cristo? Ahora, escúcheme. De acuerdo a lo que Apocalipsis dice, hermano, ¿qué debe caracterizar a los que realmente hemos aceptado a Cristo? Dos cosas, hermanos. Mire, Apocalipsis 21, versículo 6. Y me ha dicho, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hermano, ¿qué debe caracterizar a quienes hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal? Una gran sed, hermanos, una gran sed. Hermano, los hijos de Dios se deben caracterizar por tener una gran sed. Hermano, sed, ¿a qué me refiero? ¿Sed de qué tipo? Sed de Dios, hermano. Sed de Dios. Los verdaderos hijos de Dios se deben caracterizar por tener sed de Dios. Y hermano, ¿qué dice la Biblia? Al que tuviere sed, yo le daré ¿qué? No invente, vea el versículo, eso le va a ayudar a que no se duerma, vea el versículo. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hermano, una sed, ¿sabe qué es lo más terrible de tener sed, hermano? No tener agua, no tener cómo saciar esa sed. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Que al que tuviere sed, gratuitamente, él sacia esa sed. Hermano, ¿qué debe caracterizar al Hijo de Dios? Tener sed de Dios. Pero gloria a Dios, hermano, que Él es la fuente que llena el vacío que cada quien tenemos del tamaño de Dios. Hermano, todos tenemos sed, pero el verdadero creyente tiene sed de Dios. El que no es creyente tiene sed, pero de las cosas de este mundo. Hermano, ¿cuánta gente hay en nuestra sociedad que tiene sed, hambre de poder, hambre de gloria, hambre de satisfacer de todos los deseos pecaminosos que hay en nosotros? Hermano, ¿qué caracteriza a los ciudadanos celestiales? Una sed que Él promete saciar. Mire una segunda cosa, hermano. Versículo 7. Versículo 7. Dice la Biblia, el que, ¿qué, hermanos? Heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será ¿qué? Hermano, ¿qué debe caracterizar a los ciudadanos celestiales? Una sed por Dios, hermano. Pero ¿qué más debe caracterizar a los ciudadanos celestiales? La victoria, hermanos. El que venciere, el que venciere. Hermano, vivimos en medio de un mundo cruel. Hermano, tenemos adversarios mucho más fuertes y capaces que nosotros. Pero, hermano, ¿qué dice la Biblia del creyente? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, ¿quién realmente puede vivir en victoria? ¿Sabe quién realmente puede vivir en victoria? El que ha creído en Cristo, pero no solamente cree en Cristo, persevera en Cristo, persevera en Cristo. Escuche lo que le voy a decir, hermano. No debiéramos juzgar a los demás, hermanos. Debiéramos pensarla dos veces antes de criticar a los demás. Pero no negamos que muchos como dan material y son tentación para juzgarlos y criticar. ¿Por qué?
¿No dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis? Y dígame si no es cierto, hermano, que hay personas que dicen que son salvos, pero su fruto deja mucho que desear. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Ahora, ¿Dios nos puso a nosotros para juzgarlos? ¿Y para qué nos puso entonces? Para hacerles de bendición, para motivarlos a que disfruten lo que estamos disfrutando, aquellos que Él sacia nuestro ser, aquellos que pueden vivir en victoria. Hermano, ¿qué caracteriza a los ciudadanos celestiales? Sed por Dios, una sed que Dios se encarga de saciar. ¿Qué caracteriza a los ciudadanos celestiales? Vidas victoriosas, no por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, sino por el poder de Dios, hermanos. Y quiero llegar a la conclusión de este mensaje, a la recta final del mensaje, no porque ya voy a terminar, no, al contrario, voy a empezar. Pero esto que acabo de ver, hermano, es un repaso de los dos mensajes pasados. Como algunos se duermen, por eso tengo que repetirlo. Amén, hermanos. ¿O usted se acordaba de todo? Nada más le di una probadita porque vi a la hermana Gladys que estaba dormida. No, no se cree, hermana Gladys. Vi al hermano Chuy así bostezando. No, hermano Chuy, el hermano Chuy siempre está bien alerta, hermanos. Hermanos, hemos visto 5 cosas. Cielo nuevo, tierra nueva, una nueva ciudad, un compañerismo perfecto, las circunstancias perfectas. Y hemos visto los ciudadanos celestiales, personas vencedoras y personas que tienen sed de Dios y Dios les satisface. Ahora, pero el pasaje menciona también, hermanos, ¿qué características tienen los que no estarán en el cielo, hermanos? No pierda Apocalipsis 21 y vaya conmigo a Mateo 25. Mateo 25. No pierda Apocalipsis porque vamos a regresar, hermano. Mateo 25, versículo 46. Mateo 25, versículo 46. Espero que todos lleguen ahí, hermano, para que lo lean. Mateo 25, 46, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Léalo conmigo, por favor. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno. Hermanos, hemos mencionado, mire, aquí se menciona 2 grupos de personas. E irán estos ¿a qué? Al castigo eterno. ¿Y los justos a dónde? ¿Y qué disfrutarán en la eternidad? Cielo nuevo y tierra nueva. Una nueva ciudad capital, la nueva Jerusalén. Un compañerismo perfecto con Dios. Circunstancias perfectas, sin muerte, sin dolor, sin tristeza. ¿Quiénes estarán ahí, hermano? Los que creímos en Cristo y experimentamos vidas victoriosas. Y dejamos que Él saciara nuestro ser. Pero la Biblia dice, e irán estos al castigo eterno. Hermano, algunos estarán en la eternidad, estaremos en la eternidad disfrutando de la perfección de Dios. Pero no todos, hermanos. E irán estos al castigo eterno. Hermano, ¿cómo es la vida el día de hoy? El día de hoy. ¿Cómo es la vida? ¿Qué caracteriza la vida de los que un día estarán en el castigo eterno? ¿Sabe qué significa Apocalipsis 21:8? Se nos ha dicho del 1 al 7 cómo será la eternidad y quiénes estarán en la eternidad.
pero el escritor decidió añadir la característica actual de los que no estarán allá. Hermano, ¿cómo viven los que no estarán en el cielo? O en otras palabras, hermano, ¿cuál es la actitud que predomina en los inconversos? Vamos a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. ¿Qué caracteriza a los inconversos? ¿Qué caracteriza a los que no estarán en el cielo? Dice la Biblia, pero los que, hermano, los cobardes. Hermano, la primer característica de los inconversos es que son cobardes. Es que son cobardes. Cobardes, ¿por qué, hermano? Cobardes, ¿por qué? Hoy en la mañana que estaba predicando en Mazatlán, hermanos, estaba hablando sobre ese pasaje de Josué capítulo 1, donde dice, esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Miro que te mando que te esfuerces y seas valiente. Estaba predicando sobre la necesidad de ser esforzados y valientes. Hermano, en el malecón de Mazatlán hay un lugar donde hay varios hombres clavadistas que se avientan, hermano. ¿Alguien le ha tocado ver esos clavadistas? ¿Se ocupa valor o no se ocupa valor, hermanos? Pero escúcheme, escúcheme. ¿Y qué gana alguien con tirarse de ahí, hermanos? ¿Sabe qué gana? Inflar su ego. ¿Cuántas personas son rescatadas del infierno porque alguien se tire? Hermano, ¿cuántas personas salen del infierno porque alguien se tire de un paracaídas? Hermano, ¿cuántas familias son edificadas por hacer actos valientes como ir a 300 kilómetros por hora? Hermano, la gente, discúlpeme, hace una de tarugadas, hermano, que ciertamente ocupan valor, pero ¿eso de qué edifica? ¿Eso de qué sirve? ¿Sabe cuál es uno de los actos más valientes que puede hacer una persona? ¿Sabe cuál es uno de los actos más valientes que puede hacer una persona? Conocer a Cristo y entregarse a Él. ¿Sabe por qué muchos no se entregan a Cristo? Porque son unos viles cobardes, hermanos. Lo dice la Biblia. ¿Cuál es la primera característica de los inconversos, hermano? Cobardes. Hermano, se necesita valor. ¿Para qué? Es para ser obediente a lo que Cristo dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué caracteriza al inconverso? Hermano, aquí la Biblia lo dice, pero los cobardes. No pierda Apocalipsis, se vea Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Note lo que dice versículo 32. Mateo 10:32. ¿Estamos ahí, hermanos? Fíjese lo que dice la Biblia. A cualquiera pues que me confiese delante de quién, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también, ¿qué, hermano? Hermano, ¿por qué un día Cristo negará a muchos delante de su Padre, hermano? Porque fueron cobardes en entregarse a Cristo. ¿Quiere que le ponga el ejemplo de uno de los más grandes cobardes de los cuales habla la Biblia? Les tengo dos ejemplos, hermanos. Dos ejemplos. ¿Sabe quiénes son para mí los dos grandes más cobardes de la Biblia? Hermano, Poncio Pilato y el rey Agripa. ¿Sabe qué dijo el cobarde Agripa? Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sabe por qué Agripa no se convirtió?
Dicen los historiadores, hermano, que tenía relaciones sexuales con su hermana y con su madre. Vivía una vida inmoral y perversa de lo más impresionante que usted puede imaginarse. Y muchos dicen, hermano, que Agripa, aunque sabía cómo ser salvo, no quiso hacerlo. ¿Sabe por qué Poncio Pilato fue un vil cobarde? Por temor a perder su chamba. ¿Cómo presionaron a Pilato? Ah, ¿quieres quedar mal con el gran jefe? ¿Quieres meterte en problemas con el gran jefe? Hermano, ¿qué le dijo la esposa de Pilato a Pilato? No tengas nada que ver con este hombre justo. Hermano, ¿qué dijo Pilato? En varias ocasiones, es que este hombre no es digno de muerte. Y si no era digno de muerte, ¿por qué no lo liberó? Por cobarde. Hermano, ¿qué caracteriza a los inconversos? Cobardes. Pero ¿los quiénes? Los cobardes. ¿Cuál es la segunda característica de los inconversos, de la gente que no estará en el cielo? Pero los cobardes, ¿y qué, hermano? E incrédulos. Hermano, cobardes e incrédulos. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice el 17? Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está frito. Hermano, escuche lo que le voy a decir. Escuche, parece hasta pregunta capciosa, hermanos. ¿Qué es lo que condena a una persona al infierno? Pudiéramos decir, el pecado. Si es cierto, el pecado. Pero cuando ya hay una solución, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué condena a alguien al infierno? Hermano, ¿sabe qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Mire, no se espante. Un verdadero cristiano no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Alguien que continuamente le están compartiendo el Evangelio, ha escuchado el Evangelio una y otra vez, pero persiste en rechazarlo. Hermano, ¿por qué blasfemar contra el Espíritu Santo? Piénselo, ¿qué significa esa frase? Blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer? Convencer de justicia, de juicio y de pecado. ¿A quién? A toda persona. Pero alguien blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Cómo? Rechazando lo que quiere hacer. ¿Para qué? Para que alguien sea salvo. Para que alguien se salve. Por eso dice la Biblia, cobardes e incrédulos. Cobardes e incrédulos. Hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios que un día creímos. Gloria a Dios, hermano, que un día abrazamos el Evangelio. ¿Qué otra característica tienen los inconversos? Cobardes e incrédulos. ¿Qué dice después, hermano? Los abominables. Ahora, ¿a qué se refiere el término abominables? Hay dos maneras de ver ese término. Abominables o las personas, hermano, llenas de contaminación. Ahora, ¿quiénes son los abominables? Pudiéramos decirlo de esta manera. Los abominables, hermanos, son las personas mundanas y que viven su vida, hermano, siguiendo la corriente del mundo, viven su vida deleitándose, escúcheme, hermano, de toda la porquería que este mundo ofrece.
Mire lo que dice, no pierda Apocalipsis, segunda de Corintios 6, versículo 17 y 18. Segunda de Corintios 6, versículo 17 y 18. Mire desde el versículo 14. Segunda de Corintios 6, versículo 14. Hermano, ¿qué dice el versículo 14? No, ¿qué? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermano, una pregunta. ¿Pablo estaba hablando en el contexto del matrimonio? ¿Pablo está hablando en el contexto del matrimonio? No, no. Está hablando en el contexto de las amistades. Pero obviamente, hermano, que un creyente se una a una incrédula o viceversa, no es la voluntad de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermano, ¿por qué Dios nos manda separarnos de los incrédulos? Mire versículos 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Y no qué, hermanos? Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, el Todopoderoso. Hermano, ¿a qué se refiere? Y no toquéis lo inmundo. Hermano, la palabra inmundo lo pudiéramos ver de esta manera. La suciedad, hermano, la suciedad que el diablo se ha encargado de propiciar en el sistema corrupto en el que vivimos, hermano. Fíjense lo que dice la Biblia. Y no toquéis lo inmundo. ¿A qué se refiere no toquéis lo inmundo? No participes de lo que ellos participan. Hermano, ¿qué característica tienen los inconversos? Cobardes, incrédulos, hermano, abominables. ¿Qué dice después? ¿Qué otra característica tienen los inconversos, hermano? Homicidas. Hermano, ¿a qué se refiere la palabra homicidas? ¿No dijo Dios claramente, hermanos, no matarás? ¿No dice Dios claramente, no matarás? Hermano, después de la desobediencia de Adán y Eva, comer el fruto prohibido. Después de la desobediencia de Adán y Eva, de comer ese fruto prohibido, ¿cuál es el siguiente pecado que se resalta, hermanos, en la historia bíblica? Adán y Eva pecaron, se escondieron, se asustaron, etcétera, etcétera. Y llegamos al capítulo 4. ¿Y cuál es el gran pecado que se resalta en el capítulo 4? Caín mata a Abel. ¿Quién da la vida y quién quita la vida? Dios. Dios es el que da la vida. Dice Deuteronomio, Él es el que hiere, es el que sana, es el que da la vida y es el que quita la vida. Hermanos, la Biblia nos dice que Caín era del maligno. ¿Qué significa eso, hermano? Que Caín dio lugar al maligno. Hermano, ¿a qué llevó el maligno a Caín? Hermano, ¿no pudiera Caín haberle metido unas patadas a Abel? Todos aquí tenemos hermanos, ¿verdad? Yo tuve 4. Hermano, que Dios me perdone, pero varias veces le metí sus patadas a mis hermanos. Era el más grande, hermano. Ya cuando estaban de mi tamaño ya no podía, pero cuando estaban chiquitos varias veces les pegué sus patadas. Ya Dios me lo perdonó, hermanos. ¿Cuántos de ustedes tuvieron ganas de meterle unas patadas a sus hermanos?
No le pregunto que si lo hizo, porque sí la creo capaz, hermano. Hermanos, ¿cuánto les dieron? ¿Nunca le diste unas patadas a la Mimi? Sí, por eso está traumada, hermana. Hermano, ¿quién le dio unas patadas a sus hermanos? Hermano Martín. No, hermano Martín respetó a la señora. No tuve. Le pegó a sus hermanos. Hermano, sí, tan tranquilo que se ve, hermano Ramón. Hermano Héctor, ¿nunca le dio unas patadas a sus hermanos? ¿O usted se las dieron? Hermanos, hermanos, no hubiera sido suficiente darle unas patadas. Hermano, ¿por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? Porque le dio lugar al maligno. Hermanos, cobardes, incrédulos, abominables. ¿Y qué? Homicidas. Hermano, ¿qué caracteriza a los inconversos? No le voy a pedir que levante la mano, hermanos. No lo haga, no lo haga. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien? ¿A cuántos hay que matar para ser homicida? ¿A uno nada más? ¿No es después de los 300? Bueno, no levante su mano, no levante su mano. ¿Cuántos de ustedes conocen a un homicida? Yo tengo en mente a varios, hermanos. Hermanos, es lo que predomina en nuestra sociedad. Y conforme pasa el tiempo, ¿qué dice la Biblia? Y por haberse multiplicado la maldad. Hermano, ¿puede usted creer que ser homicida puedes hasta recibir un salario por ser homicida? De cariño se les llama sicarios, hermano. ¿Puede usted creer, hermano, que haya personas que se dedican a matar gente y cobran por hacerlo? Es el mundo perdido en el que vivimos, hermano. Ahora, escúcheme, no ponga cara de santo como diciendo yo nunca me atrevería. Hermano, nadie somos conscientes de lo que podemos llegar a ser capaces cuando le damos lugar al diablo, hermanos. Hermano, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas. ¿Cuál es la siguiente característica? Fornicarios. Hermano, tome nota de esto. ¿Qué es fornicación? ¿Alguien puede describirme, alguien puede decirme qué es fornicación? En la Biblia se usan varias palabras para hablar de cosas inmorales. Las más comunes son fornicación y adulterio. ¿Qué es adulterio, hermanos? Una persona casada, mire, aquí está mi esposa. Hermano, es algo puro, santo y digno que esposo y esposa tengan relaciones maritales. Dios lo diseñó. Pero adulterio es, hermano, que si yo estoy casado, tenga relaciones, hermanos, sexuales con quien no es mi esposa. A eso se le llama adulterio. Y fornicación, hermano, ¿qué es fornicación? Comúnmente fornicación se utiliza para un joven o una señorita simplemente teniendo relaciones sexuales, porque el joven y la señorita tienen prohibido tener relaciones sexuales porque el sexo Dios lo diseñó para el matrimonio. Si alguien no está casado y tiene relaciones sexuales, es fornicación. ¡Ay, pastor, todo el mundo lo hace! Sí, porque vivimos en un mundo perverso. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos, hermanos? Ahora, pero la palabra fornicación aquí, hermano, no se refiere a jóvenes. La palabra fornicación tiene que ver con aquellos, hermano, que hacen de su Dios el sexo. La palabra fornicación no solamente se refiere, hermano, a relaciones inmorales. Un soltero con una soltera, un casado con cualquier otra persona, hermano.
Aquí fornicación tiene que ver con relaciones homosexuales. Fornicación tiene que ver, hermano, con una mente impura. Fornicación tiene que ver aquí, hermano, con pornografía. Hermano, ¿qué caracteriza a los inconversos? Hacer de su Dios el sexo. No levante su mano. ¿Alguien aquí tiene Netflix? No levante su mano. ¿Alguien aquí tiene otras plataformas de películas? Hermano, la mayoría de las películas, y usted no me dejará mentir, hermano, la mayoría de las películas tienen connotaciones sexuales. ¿Cierto o no es cierto? Ponen cara de santos como si no supieran de qué estoy hablando, hermanos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? En una ocasión estábamos viendo, hermanos, no vayan a rasgar las vestiduras, hermano. Estuvimos viendo como familia hace años, hermano, una serie de televisión que tenía que ver con la vida de un presidente. Cómo era todo en la Casa Blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Y el presidente, hermano, pues tiene sus guardaespaldas. Y todo estaba muy bien, hermano, dentro de lo que cabe. Y de repente salió un guardaespaldas, hermano, grande, fuerte. Y resulta que tenía novio. Recuerdo a Sarita, Sarita estaba chiquita. ¡Oh, no! ¡Salió gay! Saca la bazooka. Hermano, ¿sí ha notado? Mire, hermano, es inmoral un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales si no son esposos. Pero es lo normal que un hombre y una mujer tengan sexo. ¿Pero qué predomina ahora? Una bola de joterías, hermano. ¡Ay, pastor! Pues es lo que predomina, ¿cierto o no es cierto? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y tríos y cuanta porquería, hermano, orgías y demás. Es lo que predomina en los inconversos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Hermanos, ¿cuál es la actitud de los inconversos? Cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios. ¿Qué dice después, hermanos? Hechiceros. Hermano, ¿a qué se refiere hechiceros? ¿Sabe qué es otra cosa que predomina en nuestra sociedad? Hable a la línea psíquica de la señora Walter Mercado. A Mina y quién sabe cuánta bruja más, hermano, que están de moda. Yo conocí una bien milagrosa. Aquí traigo su contacto, hermano. Hermano, allá en Hermosillo era famosísima Doña María del Palo Verde. Hermano, iban políticos, gobernadores con una bruja pesada, hermanos. Mire, hermano, yo todavía no llego a ese conocimiento aquí. Ustedes saben aquí dónde hay brujos. No me digas dónde, pero ¿quién ubica un lugar donde practican brujería aquí en Navolato? Fuera de aquí en Navolato. Es que en Navolato es santidad, hermano. Hermano, aquí no me ha tocado ver, pero recuerdo en Hermosillo era súper común ir caminando por la banqueta casi en cualquier colonia y en los postes, hermano, había ahí números de teléfono, había papelitos, hermano, para que usted arrancara un papelito, amarres, desamarres, que el huevo podrido, que para que consigas novia, que para que te deje, que para que la dejes, que para que se arreglen. Hermano, pura, triste brujería. Es lo que predomina en nuestra sociedad. Hermano, y qué impresionante que la gente va y da un dineral. ¿Para qué? Para que le lean la mano. Hermano, brujería. ¿Sabe cuál fue una de las razones, hermano, por lo cual Dios mandó despojar a los que habitaban en la tierra prometida? Hermano, porque cambiaron a Dios por la brujería. Hermano, ¿se acuerda qué dice Levítico? La hechicera. ¿Cómo?
No, no, no. Un versículo en Levítico dice, la hechicera que muera. Era pena de muerte practicar la hechicería. Dígame si no era delicado. Dígame si no era delicado. Hermanos, ¿qué predomina en los inconversos? Cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros. Hermano, idólatras. Idólatras. ¿Sabe qué ha hundido a nuestro país, hermano? ¿Sabe por qué nuestro país, hermano, es como dirían tercermundista? Hermano, si tenemos a los gringos aquí tan cerquita, hermano, ¿por qué los americanos llegaron a ser o son la potencia más importante del mundo? Es más, ¿qué dice en sus billetes, hermanos? Ahora, ya le dieron la espalda y han pagado consecuencias. Hermano, ¿qué hace el presidente cuando toma posesión? Y en nuestro México lindo y querido, cuando el presidente toma posesión, van y hacen una orgía de brujos, hermanos. Hermano, ¿por qué Estados Unidos fue tan próspero? ¿Sabe por qué Filipinas está siendo muy próspero, hermano? Porque Dios está obrando de una manera impresionante y se están levantando iglesias por doquier, hermanos. Porque se está exaltando el nombre de Dios. ¿Sabe por qué nuestro país, hermano, no ha prosperado como otras naciones prosperan? Por la idolatría. Porque Dios no es primero. Hermano, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. ¿Y qué más, hermano? Y todos los mentirosos. Algo que predomina en nuestra sociedad, hermanos, y me atrevo a decir que a veces hasta en la iglesia, hermanos, la mentira, la mentira. Platicaba el otro día unos hermanos, cuando era pastor mucho más joven, tenía muy poquito en el ministerio, hermanos. Un día un pastor anciano me dice, mira pastor, si un día una familia no asiste a la iglesia y tiene hijos chiquitos y les preguntas a él o a ella, les extrañamos, ¿por qué no vinieron? Si no te convence la respuesta, discretamente, pregúntale a los hijos. Hermano, no habían pasado ni un mes, hermano, cuando sucedió. Una familia no llegó, hermanos. Y yo les mandé mensaje el lunes, les extrañamos, les pasó algo, están bien, puedo servirles en algo. Ay, pastor, no pudimos. Obviamente no vinieron, ya sé que no pudieron, pero ¿por qué no pudieron? Ay, pastor, es que me sentí mal. Ah, muy bien. Así quedó. El miércoles, al niño le decían el tractorcito, hermanos. Era un gorilita, así bien chistosón, hermanos. Voy con el tractorcito, lo abrazo. Oye, mijo, les extrañé el domingo. No pudieron venir, ¿verdad? No, pastor, no pudimos. Y se enfermaron, ¿o qué les pasó? Nos fuimos aquí, ¿no, pastor? Yo también quisiera sentirme mal. Aquí no es la playa. Y después voy con la hermana. Hermana, se sintieron mal en Quino, ¿verdad? Ay, pastor, ¿cómo supo? Tiene hijos, hermana. Mentirosos. ¿Quién aquí todavía es coqueto con la mentira? ¿Quién todavía sucumbe ante la mentira? Hermanos, ¿qué predomina en los inconversos? Cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. ¿Qué dice? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, en la muerte segunda. Ya estoy terminando. Primera de Corintios 6, hermanos. Primera de Corintios 6.
Primer libro de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la Biblia: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Muy similar a lo que dice Apocalipsis. Pero mire versículo 11. Lea conmigo la primera parte, hermano. ¿Y esto qué? Y esto erais algunos. Hermano, quiere decir que los hermanos que eran miembros de la iglesia de Corinto, antes de ser salvos, eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, se echaban con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Pero ¿qué dice Pablo? Esto erais algunos. Hermano, ¿quiénes no estarán en el cielo? Quienes decidieron, hermanos, quienes decidieron disfrutar del placer temporal y no pagar el precio de seguir a Cristo. El Verbo encarnado dijo: y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, la gente, engañados por el maligno, engañados por su propia naturaleza pecaminosa, pueden escoger, hermano, disfrutar del placer temporal, ignorando, no creyendo que en cualquier momento pueden morir, hermanos, y experimentar una eternidad separados de Dios. Hermanos, ¿a qué se refiere Apocalipsis 21:8? No se refiere a personas que están luchando, hermanos. Se refiere a personas que nunca han nacido de nuevo. Y porque no tienen el poder de Dios, son cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos. Hermano, posiblemente algunas de las cosas que se mencionaron, escúcheme, posiblemente algunas de las, no posiblemente, cada uno de nosotros con algunas de las cosas que se mencionaron, podemos seguir batallando. Podemos seguir batallando. Pero podemos tener victoria, hermanos. Podemos tener victoria. Pablo dice: y esto erais algunos. Quiero terminar haciendo esta pregunta, hermano. Pablo dice: y esto erais algunos. ¿Será que aquí hay personas, hermano, que podemos estar batallando con alguna de esas faltas? Pero pudiera haber personas aquí, hermano, que totalmente están entregadas a eso. ¿Sabe por qué? Porque no han nacido de nuevo. Hermano, quien no nace de nuevo es esclavo a la merced de Satanás. Dice segunda de Timoteo 2, 24, 25 o 26, que están esclavos a la voluntad de Satanás, están lazados, esclavizados a la voluntad de Satanás. Hermano, aquí hay dos tipos de personas. Personas que hemos nacido de nuevo y estamos en la lucha. O puede haber personas aquí, hermano, que nunca han nacido de nuevo y por eso no pueden tener victoria. Mi querido hermano, yo le invito en esta noche.
¿Por qué no somos honestos, transparentes? Y recibimos a Cristo si es necesario hacerlo. O corremos hacia Cristo para poder tener victoria. Hermano, Pablo les dijo, esto erais algunos. Aquí termino. Si Pablo les dice, esto erais algunos, ¿por qué se los estaba recordando? ¿Qué necesidad había de recordárselo? ¿Por qué se lo recuerda, hermano? ¿Qué necesidad había? ¿Sabe por qué se lo recuerda? Porque un día fueron fornicarios y vencieron ese pecado, pero se descuidaron y volvieron a lo que un día habían sido. Por eso Pablo tiene que recordárselos y decirles, todas las cosas son lícitas, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguno. En el mismo pasaje les dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay dos decisiones por tomar en esta noche, hermano. Recibir a Cristo o correr hacia Cristo para ser vencedor y que Él pueda saciar la sed que hay en los verdaderos hijos de Dios.